chiquitines, se origina a partir de la tercera semana de la vida embriológica, ¿ya? Vuelvo a repetir, el aparato respiratorio se origina embriológicamente a partir de la tercera semana de la vida intrauterina. Entonces, las fosas nasales y la faringe, se origina entre la tercera y la quinta semana. Entonces, esa etapa de la tercera entre la quinta semana es la etapa embrionaria, en donde se originan las fosas nasales y la faringe, ¿ya? Hay otra etapa que es la etapa pseudoglandular. Entonces, la etapa pseudoglandular, ahí se va a originar desde la laringe hasta el bronquiolo terminal, ¿ya? Desde la sexta hasta la 16ª semana. Entonces, en esa etapa se origina la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta el bronquiolo terminal. En la etapa canalicular, que se da desde la semana 16 hasta la 26, ahí es donde se forma el bronquiolo respiratorio y el conducto alveolar. Bronquiolo respiratorio y el conducto alveolar, ¿ya? El bronquiolo respiratorio, chicos, escúchame, se está dando, vuelvo a repetir, y el conducto alveolar, que es la etapa canalicular de las 16 a las 26ª semana. En esta etapa también se va a ir formando los neumocitos tipo 1, en la etapa 20 hasta la 21 más o menos, se va a ir formando el neumocito tipo 1. Y en la semana 22 a 24 se va a ir formando el neumocito tipo 2. Entonces alguien dirá por ahí, Miss, pero usted ha dicho que el neumocito tipo 1 da origen a partir de las 28 semanas. Es que a partir de las 28 semanas, allí ya hay más formación de neumocitos tipo 2. En la semana 22 y 24 hay mínima cantidad de neumocitos tipo 2, ¿ya? Y en la semana 28 ya con fuerza comienzan a formarse más neumocitos tipo 2. Y no solo más neumocitos tipo 2, sino también la producción de sustancias surfactante tensoactiva. Y a las 32ª semanas ya prácticamente hay gran cantidad, hay abundante cantidad de sustancias surfactante tensoactiva. Pero en la semana 22, 24, el neumocito tipo 2 no produce la sustancia surfactante tensoactiva. Sí produce, pero mínima cantidad, que no es suficiente como para poder inflar a los alveolos, ¿ya? Y en la semana 28 ya hay más producción tanto de neumocitos tipo 2 como de la sustancia surfactante tensoactiva. Y a partir de las 32 semanas, allí sí ya hay todos los neumocitos tipo 2 y también la buena acumulación, la gran cantidad de acumulación de la sustancia surfactante tensoactiva. Entonces, la etapa canalicular se da de las 16 a las 26ª semana. En la etapa sacular, que es la etapa 26, se forma el saco alveolar. Y los alveolos, que ya te dije, ya hablamos ya bien formadito ya con sus neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, que es la etapa alveolar, se da desde las 32 semanas, ¿ya? Y ya va aumentando la cantidad de alveolos hasta los 8 años de edad, que llegamos a tener 20 millones de alveolos. Pero después de eso, todavía hay más producción de formación de alveolos, ¿ya? Entonces ahí, más de 8 años, ya comenzamos a tener 300 millones. Entonces, vuelvo a repetir. Tenemos entonces en el desarrollo del aparato respiratorio la etapa embrionaria, la etapa pseudoglandular, la etapa canalicular, la etapa sacular y la etapa alveolar. O sea, ¿cuántas etapas vamos a poner acá? Sé que no es necesario, pero lo voy a poner. Entonces, son 5 etapas. Ya, vamos a colocarlo acá. Son 5 etapas. Ya, listo.
Ya, entonces tenemos la etapa embrionaria, la etapa pseudoglandular, la etapa canalicular, la etapa sacular y la etapa alveolar. Pues son 5 etapas, ¿ya? Son 5 etapas. Entonces, la etapa embrionaria se da de la tercera a la quinta semana, la etapa pseudoglandular se da de la sexta a la 16ª semana, la etapa sacular se da de la 26 semana, vuelvo a repetir, la etapa embrionaria se da de la tercera a la quinta semana, la pseudoglandular de la 6 a la 16ª semana, la etapa canalicular de la 16 a la 26 semana, la etapa sacular 26 semanas y la etapa alveolar de las 32 semanas, ¿no? Ya bien formadito, pero acá ya va aumentando su cantidad de alveolos hasta los 8 años de edad, que llegamos a tener 20 millones de alveolos. Y mayor de 8 años, 300 millones de alveolos, ¿ya? Muy bien, entonces ahí dale una chequeadita para preguntar. 26ª semana. ¿Cuál es? Etapa sacular. Etapa sacular. Ya, muy bien. ¿Cuál es la etapa que se da entre la sexta y la 16ª semana? Pseudoglandular. Pseudoglandular. Ya, muy bien. ¿En qué etapa se forma el bronquiolo respiratorio? ¿En qué etapa? No escucho. Etapa canalicular. Etapa canalicular. Ya. ¿En qué etapa se forma la laringe? Etapa pseudoglandular. Etapa pseudoglandular. ¿En qué etapa se forma la fosa nasal? Etapa embrionaria. ¿En qué etapa se forma el bronquio terciario? Etapa pseudoglandular. Excelente, perfecto, ya. Muy bien, entonces, si nosotros vemos aquí, la tráquea es como el tronco de un árbol, ¿no? La tráquea es como el tronco de un árbol. Se ramifica
en dos bronquios primarios. Los bronquios primarios se ramifican en bronquios secundarios. Los bronquios secundarios se dividen en bronquios terciarios. Los bronquios terciarios se ramifican en bronquiolos iniciales. Los bronquiolos iniciales se ramifican en bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales se ramifican en bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios se ramifican en conductos alveolares. Los conductos alveolares se unen con tres bolsas llamados sacos alveolares. Y cada saco alveolar contiene alveolos. ¿Ya? Repito, la tráquea se ramifica en dos bronquios primarios. Bronquio primario derecho, bronquio primario izquierdo. El bronquio primario derecho ingresa al pulmón a través del hilio pulmonar, que se encuentra a la altura de la vértebra torácica. ¿Qué número? ¿Qué número de vértebra torácica? Torácica 5. Torácica, sí. Muy bien. Y el bronquio primario izquierdo ingresa por el hilio pulmonar izquierdo que está a la altura de la torácica 6. Estoy agarrando el promedio, ¿no? Porque la bibliografía dice que se puede encontrar entre la T5, T6, T7. Estamos agarrando el promedio, T6. El bronquio primario derecho, antes que me olvide, el pulmón derecho, ¿cuántas fisuras tiene? ¿Cuántas fisuras tiene el pulmón derecho? 2. Dos fisuras, el horizontal y el oblicuo. ¿Cuántos lóbulos tiene? 3. Tres. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. El pulmón izquierdo, ¿cuántas fisuras tiene? 1. ¿Qué fisura es? ¿Qué fisura es? La oblicua. Oblicua. ¿Cuántos lóbulos tiene? 2. Dos lóbulos, superior e inferior. Listo. El pulmón derecho, ¿cuántos segmentos tiene? ¿Segmentos? Sí. ¿Cuántos segmentos? No escucho. 10. 10 segmentos. ¿Y el pulmón izquierdo? 8 segmentos. 8 segmentos. Listo. Pero lo real, 10 segmentos. 10 segmentos. El lóbulo superior del pulmón derecho, ¿cuántos segmentos? 3. 3. El lóbulo medio, 2 segmentos. el inferior, 5. ¿cuál de los segmentos es el número 4? ¿Cuál es el segmento número 4? ¿Cuál? Lateral. Lateral. ¿Cuál es el segmento número 6? Superior. Superior. ¿Cuál es el segmento número 10? Posterior.
Excelente, excelente. Y cuando entra en un cuerpo extraño, ¿por dónde ingresa de preferencia? ¿Bronquio primario derecho o izquierdo? Derecho. Derecho. ¿Y a qué segmento? ¿A qué segmento? Segmento 10. Excelente, muy bien. Excelente, muy bien, Angeli también. ¿Ah? Excelente. Entonces, de acuerdo a los lóbulos y de acuerdo a los segmentos, se van a dividir los bronquios. La tráquea se divide de acuerdo al número de pulmones. Entonces, la tráquea se divide en dos bronquios primarios. ¿Por qué hay dos pulmones? Pues, y estos bronquios primarios se llaman bronquios, también se llaman bronquios extrapulmonar, porque está fuera de los pulmones. O bronquios principales, bronquios primarios, bronquios principales, extrapulmonares. Y el resto de los bronquios ya son intrapulmonares. Entonces, el bronquio primario derecho se ramifica en tres bronquios secundarios. ¿Por qué tres bronquios secundarios? Porque hay tres lóbulos. Entonces, un bronquio para cada lóbulo. Bronquio secundario superior, bronquio secundario medio, bronquio secundario inferior. Estos bronquios secundarios también se les llama bronquios lobares. Lobares porque es para cada lóbulo, ¿no? Bronquio lobar superior, bronquio lobar medio, bronquio lobar inferior. Y en el caso del bronquio primario izquierdo, al ingresar al pulmón, también se va a ramificar en bronquios secundarios o bronquios lobares, ¿ya? Un bronquio lobar para cada lóbulo. Entonces, si hay dos lóbulos, habrá un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. Entonces, tenemos dos bronquios primarios, derecho e izquierdo. En el pulmón derecho tenemos tres bronquios secundarios o bronquios lobares. Y en el pulmón izquierdo tenemos dos bronquios secundarios o dos bronquios lobares. Ahora, el bronquio secundario superior en el pulmón derecho se va a ramificar en tres bronquios terciarios. ¿Por qué en tres bronquios terciarios? Cada bronquio terciario para cada segmento. Si el lóbulo superior del pulmón derecho tiene tres segmentos. Por lo tanto, el bronquio secundario o el bronquio lobar superior se ramifica en tres segmentos. ¿Ya? Entonces, en tres segmentos o en tres ramificaciones, ¿no? Y cada rama viene a ser los bronquios terciarios o bronquios segmentarios. Entonces, esto será el bronquio segmentario apical, el bronquio segmentario posterior y el bronquio segmentario anterior. Están los tres segmentos. Y en el caso del bronquio secundario medio, se ramifica en dos segmentos. No, en dos ramas, perdón, dos ramas. Entonces, sería acá el bronquio terciario, el bronquio terciario lateral y el bronquio terciario medial. ¿Ya? Bronquio terciario lateral y bronquio terciario medial. Y el bronquio secundario inferior se ramifica en 5 bronquios terciarios. 5 bronquios terciarios o 5 bronquios segmentarios. Tenemos al superior, al lateral, al anterior, al medial y al posterior. ¿Ya? Entonces ahí están 3 bronquios terciarios superiores, 2 bronquios terciarios medios y 5 bronquios terciarios inferiores. 3 bronquios terciarios superiores, 2 bronquios terciarios medios y 5 bronquios terciarios inferiores. En total, tenemos en el pulmón derecho 10 bronquios terciarios o 10 bronquios segmentarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De acuerdo a los segmentos, ¿no? 10 segmentos, 10 bronquios terciarios o 10 bronquios segmentarios.
Entonces, acá en el caso del bronquio secundario superior se va a ramificar en 3 bronquios terciarios, ¿no? En 3 bronquios terciarios, según CEPRE o según los preuniversitarios. En apical, en anterior y en língula, pues, ¿no? Apical, anterior y língula. ¿Ya? O bien apical, posterior, anterior, língula superior, língula inferior. Eso es lo correcto. Entonces tenemos acá 3 bronquios terciarios superiores y este bronquio secundario se ramifica en 5 bronquios terciarios o 5 bronquios segmentarios. Entonces, si el bronquio secundario superior se ramifica en 3 bronquios terciarios y el bronquio secundario inferior se ramifica en 5 bronquios terciarios, 3 más 5, 8 bronquios terciarios. ¿Ya? Entonces recordamos, vamos a recordar. Ya. Entonces la tráquea se ramifica en un bronquio primario derecho, bronquio primario izquierdo. Por lo tanto, hay 2 bronquios. El bronquio primario derecho se ramifica en 3 bronquios secundarios. ¿Ya? 3 bronquios secundarios. Y el izquierdo, el bronquio primario izquierdo, se ramifica en 2 bronquios secundarios o 2 bronquios lobales. Y los bronquios secundarios derechos, ya el superior, medio, inferior, se ramifica en 10 bronquios terciarios o 10 bronquios segmentarios. Y el izquierdo, ya, el izquierdo, el bronquio secundario izquierdo, se ramifica en 8 bronquios terciarios, 8 bronquios segmentarios, ¿ya? Entonces, tenemos 2 bronquios principales. En el lado derecho, 3 bronquios secundarios. En el lado izquierdo, 2 bronquios secundarios. En el lado derecho o en el pulmón derecho, 10 bronquios terciarios. Y en el lado izquierdo, 8 bronquios terciarios, ¿ya? Y ahora los bronquios terciarios, ya sabes que se ramifica en bronquiolo inicial. Y el bronquiolo inicial se ramifica en bronquiolo terminal. Y el bronquiolo terminal se ramifica en bronquiolo respiratorio. Y cada bronquiolo respiratorio se ramifica en 6 conductos alveolares, 6 conductos alveolares. Y cada conducto alveolar se conecta con 3 sacos alveolares. Y cada saco alveolar contiene 10 alveolos. 10 alveolos, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. Entonces, el bronquio terciario se ramifica en bronquiolo inicial. El bronquiolo inicial se ramifica en bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal se ramifica en bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio se ramifica en 6 conductos. Cada bronquiolo respiratorio se ramifica en 6 conductos alveolares y cada conducto alveolar se conecta con 3 sacos alveolares y cada saco alveolar contiene 10 alveolos. ¿Ok? Ahora, desde la tráquea, si tú te das cuenta, mira, desde la tráquea, desde acá, ya, desde acá, mira, se ramifica como si fuera un árbol. Entonces, por eso desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal, se le denomina el árbol traqueobronquial o simplemente el árbol bronquial. Entonces, cuando me dice el árbol bronquial, no vayas a pensar que se inician los bronquios, ¿ya? Se inicia en la tráquea el árbol traqueobronquial. Listo. Muy bien.
¿Ya? Entonces, nuevamente dale una repasadita y voy a preguntar. Tú tienes que dominarlo, ¿ah?
Listo, chicos. Preguntamos entonces, ¿cuántos bronquios primarios tenemos? ¿Cuántos? Dos. Dos. Listo. ¿Cuántos bronquios terciarios derechos tenemos? 10. 10. ¿Cuántos bronquios terciarios inferiores izquierdos tenemos? ¿Cuántos bronquios terciarios inferiores izquierdos tenemos? Muy bien, Angeli. ¿Cuántos? 5, 5. ¿Cuántos bronquios terciarios medios derechos tenemos? 2, Excelente. ¿En cuántos conductos alveolares se ramifica el bronquiolo respiratorio? 6, 6. Cada conducto alveolar, ¿con cuántos sacos alveolares se conecta? 3, En cada saco alveolar, ¿cuántos alveolos tenemos? 10, 10. ¿Cuántos alveolos tiene un chiquitín hasta los 8 años? ¿Cuántos alveolos tiene un niño hasta los 20 8 millones. años? 20 millones. Los neumocitos tipo 1, ¿a qué edad comienza a aparecer en la vida intrauterina? ¿En qué semana comienza a aparecer los neumocitos tipo 1? 20 a 21 semanas. 20 a 21 semanas. 21, sí, ya. Y el neumocito tipo 2, ¿a qué edad comienza a aparecer? No la suficiente cantidad, pero comienza a aparecer. 22 semanas. Hasta, 24. ya. ¿Y a qué semana ya produce la suficiente cantidad de sustancia surfactante tensoactiva? No escucho. No escuchó. ¿A qué semana ya comienza a producir la suficiente cantidad de sustancia surfactante tensoactiva? ¿A qué edad? 32, 32 semanas. 32 semanas, 32. Entonces, el neumocito tipo 1 no es de 20 a 22, acá te lo estoy agrandando. Es de 20 a 21 semanas. Y el neumocito tipo 2, sí está bien lo que has dicho, de 22 a 24 semanas. Listo. Entonces, la tráquea, vuelvo a repetirte, es como un tronquito de un árbol, ¿ya? Y cada vez que se divide la vía respiratoria y la porción respiratoria, cada vez que se divide, a cada división se le llama generación. A cada división se le llama generación. Entonces, la tráquea, como no tiene ramas en su trayecto, entonces la generación 0. Luego la tráquea se ramifica en bronquios primarios y eso sería la generación 1. Generación 1. Los bronquios primarios se ramifican en bronquios secundarios y bronquios terciarios. ¿No? Los bronquios secundarios y bronquios terciarios son considerados como la generación 2, 3 y 4.
2, 3 y 4. ¿Ya? Repito, la tráquea es la generación 0. Los bronquios primarios, ¿qué número de división es? Es la generación 1. Los bronquios secundarios, los bronquios terciarios son la generación 2, 3 y 4. Y los bronquiolos iniciales con los bronquiolos terminales, bronquiolos iniciales con los bronquiolos terminales, se van a ramificar bastante, una tras otra, se van a ir ramificando una tras otra, ¿ya? Y van a pertenecer a la generación de división de la quinta hasta la 16. Y el bronquiolo respiratorio se ramifica también, ¿ya? Y pertenece a la generación 17, 18, 19, desde la 17 a la 19. Y el conducto alveolar también se ramifica, ¿no? Y pertenecen a la generación de división 20, 21, 22. Y finalmente, el saco alveolar pertenece a la generación 23. Cada generación es una ramificación. Cada generación es una ramificación. ¿Ya? Entonces, la tráquea, vuelvo a repetir, pertenece a la generación 0, los bronquios primarios a la generación 1, los bronquios secundarios y terciarios a la generación 2 hasta la cuarta. Los bronquiolos iniciales y terminales pertenecen desde la generación 5 a la 16, los bronquiolos respiratorios de la 17 a la 19, los conductos alveolares de la 20 a la 22 y el saco alveolar la 23, ¿no? Entonces ahí están tus generaciones de división. Ya están tus generaciones de división. La tráquea, ya te he dicho que pertenece a la generación 0, los bronquios primarios a la generación 1, los bronquios primarios a la generación 1, los bronquios secundarios y terciarios a la generación 2, 3 y 4, los bronquiolos iniciales hasta los bronquiolos terminales pertenecen a la generación de las 5 hasta las 16, el bronquiolo respiratorio de las 17 a las 19, el conducto alveolar 20, 21, 22 y los sacos alveolares a la generación 23. A la generación 23, ¿ya? Lo mismo acá. Lo mismo acá. Ya. Aquí no cuadran algunas generaciones, así que esto lo dejamos ahí. Este y este repaso. Vamos. Tienes 2 minutos.
transparente, delgada y resistente. ¿Cómo se le llama? Que ya lo hemos visto eso en cavidades. ¿Cómo se le llama? A la membrana delgada, transparente y resistente de tejido conectivo que envuelve al pulmón, ¿cómo se le llama? Pleura. Pleura. Excelente. ¿Cuántas caras tiene la pleura? Que también hemos visto. ¿Cuántas caras tiene? 3. 3 caras. ¿Cuántas hojas? 2 hojas. 2 hojas. Excelente. Perfecto. Entonces vamos a ver ahora. Vamos a verlo. Ya, vamos a verlo. Entonces tenemos a la pleura. Ya, tenemos a la pleura. Esto es la pleura que envuelve a todo el pulmón, menos al hilio pulmonar. Menos al hilio pulmonar. Ya. Envuelve a todo el pulmón, menos al hilio pulmonar. Entonces la pleura es una membrana transparente, delgada y resistente. Es una membrana serosa, transparente, delgada y resistente, que tiene 3 caras. ¿Ya? Tiene 3 caras. ¿Cuáles son esas caras? Tenemos la cara costal, la cara diafragmática, la cara mediastínica. Entonces, esto es la cara costal o la cara externa. ¿Por qué se le llama a esta cara externa o cara costal? Cara costal porque está pegada a las costillas. Costal viene de costillas. La cara interna o la cara mediastínica. ¿Por qué mediastínica? Porque forma la pared lateral de la cavidad mediastínica. Y la cara inferior, que es la cara diafragmática. ¿Ya? Entonces, la pleura tiene 3 caras. Una cara costal, una cara mediastínica, una cara diafragmática. Una cara externa o costal, una cara interna o mediastínica, una cara inferior o diafragmática. ¿Ya? Ahora, ¿quién inerva? ¿Quién inerva? Entonces, antes de hablar de eso, te diremos cuántas hojas tiene. Tiene una hoja interna y una hoja externa. La hoja interna está pegada al pulmón. Está pegada al pulmón. ¿Ya? Está pegada al pulmón. Por eso es la hoja visceral. Y la hoja externa no está pegada al pulmón. La hoja externa es esta de acá. Esto es la hoja externa. Está pegada a las costillas y al músculo, ¿no? ¿Cómo se llama este músculo que está entre costilla y costilla? Músculo intercostal. ¿Por qué intercostal? Porque está entre las costillas. Entonces la hoja externa está pegada, bien pegada a las costillas y a los músculos intercostales, pero también, mira, está pegada al diafragma. Repito, la hoja parietal está pegada a las costillas y al músculo intercostal y también al diafragma. Puedo decir que la hoja parietal se le llama parietal porque está pegado a la pared de la caja torácica, a la pared de la cavidad torácica. ¿Ya? Por eso se llama hoja parietal, ¿no? Ahí está. Bien pegada a las costillas. ¿Ya? Eso es la hoja parietal. En cambio, la hoja visceral está pegada al pulmón. Entonces se llama hoja visceral, ¿no? Entonces esta es la hoja parietal, ¿ven? Está pegada a las costillas. Y esto es la hoja visceral, que está pegada al pulmón. Entre la hoja visceral y la hoja parietal hay un espacio. Entre la hoja visceral y la hoja parietal hay un espacio, que es el espacio pleúrico.
En este espacio pleórico vamos a encontrar agua, vamos a encontrar líquido, líquido pleórico. Líquido pleórico aproximadamente de 30 a 50 mililitros. ¿Ya? Hay algunos que te dicen que son de 20 a 30 mililitros, ¿ya? Pero algunos te dicen que es de 30 a 50 mililitros. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, la pleura tiene tres caras, ¿no? Tiene una cara externa, tiene una cara interna y tiene una cara costal. ¿Ya? Repito, tiene una cara externa o cara costal, una cara interna o cara mediastínica y una cara inferior o cara diafragmática. ¿Cuántas hojas tiene? Tiene dos hojas. Una hoja parietal que está pegada a la pared de la caja torácica o a las costillas y una hoja visceral que está pegada entre la hoja parietal y la hoja visceral hay un espacio, que es el espacio pleórico. ¿Cuánto de agua tenemos acá? ¿Cuánto de líquido pleórico? De 30 a 50 mililitros. ¿Ok? Entonces, ¿quién inerva a la hoja parietal y quién inerva a la hoja visceral? A la hoja visceral lo va a inervar el sistema nervioso autónomo. Lo va a inervar el sistema nervioso autónomo, tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático. En cambio, a la pleura parietal lo va a inervar el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático. ¿Quién exactamente? Los nervios espinales. Los nervios espinales. ¿Cuáles son esos nervios espinales? Los nervios intercostales. ¿Ya? Los nervios intercostales. También el nervio diafragmático. ¿Ya? Entonces lo inervan los nervios intercostales, pero dependiendo, ¿no? Dependiendo cuál de las caras es. ¿Cuál de las caras es? ¿Ya? Entonces acá a la cara externa o cara costal le inerva el nervio intercostal y el tóraco abdominal, el nervio intercostal y el tóraco abdominal. Y acá a la cara diafragmática le inerva el nervio tóraco abdominal y el nervio frénico. Y acá lo inerva el nervio frénico también. A la cara mediastínica lo inerva el nervio frénico y el nervio mediastínico. Repito, vuelvo a repetir. A la hoja visceral le está inervando el sistema nervioso autónomo, tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático. De acá no va a venir el dolor cuando hay alguna patología en la pleura. No viene el dolor de acá. Pero de la hoja parietal, de aquí sí viene el dolor. Por ejemplo, en un derrame pleural, ¿no? El dolor viene de acá. Entonces, ¿qué nervios le están inervando? A la cara externa le está inervando el nervio intercostal o los nervios torácicos o intercostales, el nervio tóraco abdominal. A la cara inferior de la pleura parietal le está inervando el nervio frénico y el nervio tóraco abdominal. Y a la cara mediastínica de la pleura parietal le está inervando el nervio frénico y el nervio mediastínico. ¿Ya? Entonces, lo pongo acá para que le des un repasito. Aquí está. Ahí está. La pleura visceral está inervado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y la pleura parietal, que es de donde viene el dolor, ya está inervado, si es cara costal, por los nervios intercostales y tóraco-abdominales. Si es la cara inferior o diafragmática, lo inerva los nervios tóraco-abdominales, el nervio frénico, también el nervio subcostal. Y en el caso de la cara mediastínica, lo está inervando el nervio mediastínico y el nervio frénico. Ya, ahí está, dale una repasadita ahí.
visceral, Parietal. de la pleura parietal. Muy bien. ¿Qué nervio? No, mejor diferente. El nervio subcostal, el nervio frénico y el nervio tóraco-abdominal, ¿qué cara de la pleura parietal lo inerva? Cara externo. Repito, el nervio subcostal, diafragmático, tóraco-abdominal, ¿qué cara inerva? Pleural. No digo. Les he dado media hora. Ya, ahí está. Diafragmático. Repasa, repasa. Es que a veces ustedes creen que saben, pues. Y luego cuando les pregunto, ya se pierden. Ya, rapidito, ya, lo sé. Pregunto, te pierdes. Ya, vamos. Ya, listo. ¿A qué cara lo inerva el nervio intercostal y el nervio tóraco-abdominal? A la cara costal. A la cara costal. ¿A cuál de las caras de la pleura parietal lo inerva solo el nervio frénico, según la imagen? A la cara mediastínica. A la cara mediastínica. Correcto, muy bien. ¿Y quién inerva a la pleura visceral? El autónomo. El sistema nervioso autónomo. Listo. Ahora, ¿qué arterias van a llevar sangre oxigenada con nutrientes a la pleura? La arteria bronquial, la arteria intercostal, la arteria mediastínica y la arteria mamaria interna. ¿Ya? Entonces, las arterias que nutren y oxigenan a la pleura son la arteria bronquial, intercostal, mediastínica, mamaria interna. Bronquial, intercostal, mediastínica y mamaria interna. Préndete porque a veces viene irrigación. Arteria bronquial, arteria intercostal, mediastínica y mamaria interna. Te dejo un minuto ahí. Te dije que tiene dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal.
La hoja visceral está pegada al pulmón y esto de acá es la hoja visceral, hasta acá, ¿ya? Y esto es la hoja parietal, todo esto de acá, hasta acá. Y la hoja parietal te dije que está pegada al hueso, a la costilla, que sería esto de acá. Pero entre costilla y costilla que hemos dicho que había músculo, y es esto de acá, no te olvides. Entre costilla y costilla, ¿qué hemos dicho que hay? Entre costilla y costilla hay músculo. Entonces recuérdate que la hoja parietal está pegada al hueso, que es la costilla, y al músculo. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Todo esto es la hoja visceral. Y esto es la hoja parietal. Entonces, entre la hoja visceral y la hoja parietal, ya te dije que hay un espacio, que es el espacio pleórico, que contiene agua o líquido pleórico de 30 a 50 mililitros. Pero te dije que la pleura es una membrana transparente, delgada y resistente, que está hecho de tejido conectivo. En el caso de la hoja visceral, que está pegada al pulmón, no requiere ser muy resistente, entonces está hecho de tejido conectivo laxo. En cambio, la hoja parietal, que está en la parte más externa, puede ser sometido a traumatismos, entonces está formado por un tejido, o está compuesto por un tejido más resistente, que es el tejido conectivo denso y regular, ¿verdad? Pero ese tejido conectivo, ya que lo he puesto acá, este azulito, que puede ser laxo o puede ser denso. ¿Ah? Encima de este tejido conectivo laxo estoy encontrando el tejido epitelial simple plano. Siempre que un tejido epitelial simple plano esté sobre un tejido conectivo, siempre que un tejido epitelial simple plano esté sobre un tejido conectivo, se le llama mesotelio. ¿Ya? Mesotelio. Entonces, en el caso de la hoja visceral, está formado por tejido conectivo laxo recubierta de mesotelio. No te olvides que el mesotelio es el tejido epitelial simple plano recubriendo al tejido conectivo, en este caso laxo. Pero acá, la hoja parietal, primerito tiene su mesotelio y alrededor está el tejido conectivo denso fibroso. ¿Ya? Tejido conectivo denso fibroso. Entonces, no te olvides, la pleura está formado de tejido conectivo más mesotelio. ¿Ya? Si es hoja visceral, tejido conectivo laxo más mesotelio. Y si es hoja visceral, tejido conectivo denso y regular más mesotelio. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Muy bien. Ahora, en la hoja parietal, mira acá, esto ya te he explicado, pero te voy a volver a explicar. La hoja visceral es la que está pegada al pulmón, hemos dicho. Pero la hoja parietal, ¿ya? La hoja parietal en su cara diafragmática o cara inferior no está en sentido horizontal. No está en sentido horizontal, está en sentido oblicuo. Entonces, de la línea medio clavicular, ¿a qué altura se localiza? A la altura de la octava costilla. Y a nivel de la línea medio axilar, se encuentra a la altura de la 10ª costilla. Y a nivel de la línea medio escapular, se encuentra a la altura de la 12 costilla. Entonces, repito, a nivel de la línea medio clavicular, se localiza a nivel de la octava costilla, a nivel de la línea medio axilar, a nivel de la 10ª costilla, y a nivel de la línea medio escapular se localiza a nivel de la 12ª costilla. No te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar. Ahora, la pleura forma con la costilla un ángulo. ¿Ya? La pleura forma con la costilla un ángulo. ¿Cómo se llama este ángulo? El ángulo costofrénico. El ángulo costofrénico. Ángulo costofrénico. Pero con el corazón también va a formar otro ángulo, que es el ángulo freno pericárdico.
¿ya? Es el ángulo freno-pericárdico, ¿ya? Ángulo costofrénico y el ángulo freno-pericárdico, ¿ya? Entonces, estos son los ángulos. Eso es necesario saberlo, ¿ah? Es necesario saberlo. Muy bien. Entonces, ahora, en la hoja, esto es la hoja visceral que está pegada al pulmón y esto es la hoja parietal, ¿ya? Que está pegada a las costillas. Y esto es el espacio pleórico, donde hay líquido pleórico. Pues, ¿de dónde viene ese líquido pleórico? Mira acá. Entonces, tenemos acá a la hoja parietal, ¿ya? Y esto es la hoja visceral, ¿ok? Hoja parietal, hoja visceral. Esto es el tejido conectivo laxo, esto es el mesotelio. Este es el mesotelio y este es el tejido conectivo denso, denso irregular, ¿ya? Entonces, no te olvides, esta es la hoja parietal. Todo esto es la hoja parietal. Entonces, el vaso sanguíneo o la arteria, el capilar, no la arteria, el capilar. Ya sabes que los capilares son los que filtran, ¿no? ¿Qué filtran los capilares? ¿Sangre o plasma? ¿Qué filtran los capilares? ¿Sangre o plasma? ¿Qué filtran? Plasma. Plasma. Entonces, ¿a dónde filtra el plasma? O sea, agua y nutrientes, lo filtra al espacio pleórico. Lo filtra al espacio pleórico. ¿Ya? Lo filtra al espacio pleórico. ¿Quién? El capilar fenestrado de la hoja parietal. Entonces, ¿quién es el responsable de que se sintetice, se fabrique el líquido pleórico? El capilar de la hoja parietal. Pero este líquido no puede quedar acá. Entonces, ese líquido tiene que salir. ¿Y por dónde va a salir? Va a salir por este vaso. Pero este vaso ya no es un capilar, ya no es un vaso sanguíneo. Esto es un vaso linfático. Esto es un vaso linfático eferente. Entonces el líquido se filtra acá, líquido pleórico, lo filtra el capilar y se drena por el vaso linfático. Entonces se va fabricando, se va liberando, se va fabricando, se va liberando, ¿ya? Este espacio, por acá está el pulmón, ¿ah? Este espacio tiene una presión negativa. Tiene una presión negativa de menos 7.5 a menos 5. De menos 7.5 a menos 5. Tiene una presión negativa. Entonces, esa presión negativa hace que el pulmón no se desinfle. Hace que el pulmón siempre esté abierta. O sea, gracias a esta presión, los pulmones están abiertos, están insuflados. O sea, esta presión negativa evita el colapso de los pulmones, evita el colapso de los pulmones, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirve la hoja parietal de la pleura? Ya te dije, sirve para filtrar el líquido pleórico y sirve para drenar el líquido pleórico. ¿Para qué más sirve la hoja parietal? Cuando acá el pulmón se hincha, se llena de aire y se hincha, entonces recuérdate que acá la pleura visceral está pegada al pulmón, está pegada al pulmón. Entonces cuando acá el pulmón se hincha, ¿ya? Podría rasparse el pulmón con las costillas, ¿no? Podría rasparse. Pero ¿quién impide que no se raspe el pulmón con las costillas, que no se friccione con las costillas? La hoja parietal, ¿no? La hoja parietal va a protegerlo al pulmón de no friccionarse con las costillas. Va a proteger, ¿ya? Y la hoja visceral, como está hecho de tejido conectivo, hay fibroblastos, hay fibras elásticas, fibras colágenas. Entonces te dije que las fibras elásticas, las fibras colágenas, se meten a la parte interna del pulmón y forman las fisuras, ¿no? Dividen al pulmón en lóbulos, dividen al pulmón en segmentos, dividen al pulmón en lobulillos. O sea, las fibras colágenas y elásticas
se meten hasta la parte profunda del pulmón para poder dividirlos. Y esas fibras colágenas y elásticas forman el tejido del pulmón, a la cual le llamamos intersticio pulmonar, ¿ya? Vuelvo a repetir, las fibras colágenas y elásticas de la hoja visceral se meten al pulmón, forman la cisura, dividen al pulmón en lóbulos, dividen al pulmón en segmentos, dividen al pulmón en lobulillos. Y alrededor de cada alveolo se encuentran también esas fibras colágenas y elásticas. No te olvides, ¿ya? Entonces, cuando el pulmón se hincha, se llena de aire, esas fibras elásticas le permiten expandirse a los pulmones, le permiten expandirse. Y las fibras colágenas evita que se rompan los pulmones, o sea, le da una protección directa a los pulmones, ¿ya? Para eso sirve. Y este espacio pleórico le permite al pulmón moverse, pues, ¿no? En la insuflación y cuando se desinfla el pulmón, ¿ya? Entonces vamos a ver por acá. Repetimos. Entonces la pleura, repito, se origina del mesodermo, es una membrana transparente, es una bolsa cerosa, hecho de tejido conectivo más mesotelio. La hoja parietal está hecha de tejido conectivo denso y regular, más mesotelio, y la hoja visceral de tejido conectivo laxo, más mesotelio. Ya sabes qué es el mesotelio, es epitelio plano simple. Es transparente, delgado, resistente, envuelve a los pulmones excepto en el hilio pulmonar. Tiene dos hojas, hoja parietal o externa, hoja visceral o interna. La hoja parietal, te dije, evita la fricción de los pulmones con las costillas, presentan las fibras nerviosas, ¿ya? En cada una de sus caras, y es el que le da la sensibilidad al dolor a la hoja parietal. Sintetiza líquido pleórico gracias a su capilar bronquial, filtra el líquido pleórico y absorbe también el líquido pleórico a través de sus vasos linfáticos. La hoja visceral forma las fisuras pulmonares y ya te dije, le protege directamente el pulmón de no romperse, ¿ya? Por una barrera elástica. ¿Qué cantidad de líquido pleórico hay en el espacio pleórico? De 30 a 50 mililitros. Ya te dije que hay algunos que consideran de 20 a 30 mililitros. Tiene una presión negativa de menos 7.5 a menos 5 milímetros de mercurio, ¿ya? Y eso es el que evita el colapso alveolar, ¿ya? El colapso pulmonar, ¿ya? Este espacio pleórico, ya te dije que permite el movimiento libre de los pulmones durante la insuflación y evita la fricción de las hojas pleóricas, chicos, ¿ya? Imagínate que acá se insufla el pulmón y la hoja visceral con la hoja parietal pueden rasparse y al rasparse se inflaman y ocasionan una pleuritis. Entonces esta cavidad con su líquido evita la fricción de las dos hojas. Muy bien, ¿cuál es su función? Alojar al pulmón, proteger y amortiguar al pulmón, movimiento del pulmón dentro de la caja torácica, evitar la fricción de los pulmones, ¿ya? ¿Cuáles son sus caras? Cara costal, cara mediastina y cara diafragmática. Entonces ahí está, dale una repasadita para preguntarte.
A ver, chicos. ¿De qué tejido está formado la hoja visceral de la pleura? Tejido conectivo laxo. Más, Mesodermo. más mesotelio. ¿De dónde proviene el dolor en la pleura? De la hoja parietal. De la hoja parietal. ¿Quién sintetiza el líquido pleórico? La hoja parietal. ¿Quién le da protección directa al pulmón? La hoja visceral. La hoja visceral. ¿Quién forma las cisuras? La hoja visceral. La hoja visceral. ¿Qué arterias nutren y oxigenan a la pleura? 1, Bronquial. 2, Mamaria interna. 3, Mediastínica. 4. Costal. Están inventando, o sea. De nuevo, 1, Arteria bronquial. 2, Arteria intercostal. 3, Arteria mediastínica. 4. Arteria mamaria interna. ¿A qué vivo? Si yo estoy cerrado el ojo y ahorita que abro me doy con este cuadrito. Espero que ustedes no lo hayan visto. Pero, ya. Seguimos. ¿Cuánto de líquido pleórico hay en el espacio pleórico? De 30 a 50 mililitros. ¿Cuál es su presión? De menos 7 a menos 5. De menos 7 A menos 7.5 a, a 5. Menos 5. a menos 5. ¿Y para qué sirve esa presión? Para evitar el colapso. Muy bien, ya. Mañana, chicos, tengo guardia nocturna, ya, entonces no voy a poder verlos mañana. Entonces, el día jueves nos vemos en la noche, ya, a las 9:30 de la noche, el jueves, ya, y con los que tengo clases presenciales, ni modo, pues tenemos presenciales. De las presenciales no les digo, pues se supone que ya saben cuál es su horario. ¿Cuál es de la que les... Bye, bye. Chao, gracias. Gracias, Miss. Chao, misita. Chao, Miss. Todos, bye. Chao, gracias. Buenas noches.